refería anteriormente sobre estos argumentos de corte consecuencialista o pragmáticos, ¿no? Eh, si se han dado cuenta, cuando empezamos a hablar sobre qué nos pasaría a nosotros si asumimos una u otra posición, porque ahora, entre comillas, ya hice mal y ahora qué consecuencias de repente control interno me persigue, o por qué no, o he cometido de repente un delito de omisión de funciones porque no perseguí un tipo penal que bajo una interpretación debía hacerlo. De ahí analizamos o le enlazamos esto con, por ejemplo, qué sucedería para el principio ne bis in idem, cómo distingo entre la infracción administrativa y la infracción penal, y otros temas que se pueden ir sumando, pero todos tienen un denominador común, que es, si no puedo fundamentar adecuadamente mi posición interpretativa a partir del texto de la norma, entonces hablaré sobre las consecuencias y las nefastas que puede traer asumir otra posición. Es decir, no se argumenta conforme al objeto del debate, sino se argumenta en función a las consecuencias que puede traer o no otra posición. Y esas consecuencias son importantes, creo yo, desde un punto de vista legislativo, pero en el plano de la aplicación del derecho, lamentablemente lo que prima es lo que dice la ley. Lo que estamos discutiendo aquí es qué es lo que dice la ley. No es qué pasaría si es que aplicamos lo que dice la ley, porque eventualmente, por último, si no nos gusta el texto de la ley, podemos ir al Congreso y cambiarla. Yo sí me refería al hecho de que en la práctica esto trae el riesgo de caer en un psicologicismo, porque hasta ahorita, como se han dado cuenta, Roberto nos ha dicho de todo, pero no nos ha dado un ejemplo práctico, en el caso en concreto, donde se configuraría este delito del 292. Yo particularmente no he sentido que me ha dado un ejemplo práctico. Y, y yo sí hice referencia a ese argumento consecuencialista. ¿Por qué? Porque me parece que toda interpretación que hagamos de una norma no tiene ningún sentido si es que no tiene una aplicación práctica. Si no, la norma se deroga de facto. Y cuando estamos hablando de una derogación de facto, entonces estamos cayendo básicamente en una interpretación inadmisible de la norma. Me referiré ese tiempo brevemente a esos tipos de argumentos consecuencialistas en consecuencia, valga la redundancia al final. Entonces me centraré al tema de la interpretación de la norma. Roberto cita a Robert Brando, efectivamente, ¿no? Él conoce mi gusto por la filosofía del lenguaje y básicamente por esas teorías de la interpretación. Pero me parece que hay una comprensión inadecuada de lo que dice Robert Brando. En realidad lo que dice Robert Brandon es que efectivamente uno no puede interpretar el lenguaje, y el lenguaje llámese verbal o escrito, o incluso por señas, simplemente desde la mera subjetividad. Es decir, yo no puedo decir decisionistamente, porque a mí me da la gana, que donde dice interrupción es suspensión. Como por ejemplo, ¿se acuerdan la clásica discusión en esto de la interrupción y la suspensión de la formalización de la investigación preparatoria? Si el texto me dice interrupción, yo no puedo decir para mí suspensión. Lo que quiere decir Robert Brandon es que no, el texto marca un límite de interpretación, un límite lo objetivamente posible. Y con eso Robert Brandon justamente se sitúa dentro de la línea de los filósofos del lenguaje ordinario. Algo que llama mucho la atención por lo dicho por Roberto, que este ejercicio pragmático del lenguaje, esta perspectiva pragmática del lenguaje, solamente se usa en el lenguaje verbal, ¿no? Estamos hablando del lenguaje ordinario y hasta donde yo sé, todos los filósofos del derecho, de la filosofía analítica del derecho, que analizan las relaciones entre el lenguaje y derecho, aceptan que el derecho está formado por lenguaje y por un lenguaje ordinario, aunque tenga una jerga especializada propia del lenguaje jurídico, es básicamente la estructura de la filosofía del lenguaje ordinario que se aplica al derecho, porque, como recordábamos, de la tradición analítica sabemos que el derecho contiene una doble indeterminación. El derecho por naturaleza, porque se hace del lenguaje, es ambiguo y es vago, es decir, adolece de ambigüedad y adolece de vaguedad. Esa es la doble indeterminación del lenguaje. Y por tanto, todo lo que hablemos sobre la filosofía del lenguaje es aplicable a los problemas de interpretación del derecho. Entonces, yo me llama la atención cuando de allí, de lo que se dice Brando,
se trata de llegar a una tesis y una vocación de perpetuidad. Es decir, nos dice que lo que dicen las palabras, lo que dicen las palabras, el significado de las palabras es un significado perpetuo. Eso nunca va a cambiar, es objetivo. Y creo que eso no es así. Todo lo contrario, ¿no? Yo, por ejemplo, acá tengo el famoso texto conocido de Robert Hart, famoso porque nadie ha refutado hasta ahorita su tesis de la textura abierta del lenguaje. Estamos hablando ya dentro de la aplicación del derecho, y la textura abierta justamente nos dice todo lo contrario, que el lenguaje se va construyendo y los significados van construyéndose justamente a partir del contexto y la aplicación que le da el autor. Por ejemplo, navegar significa tradicionalmente ir por el mar, pero ahora nosotros estamos navegando por Internet y nadie diría que hace 20, 30, 40 años navegar también significaba navegar por Internet. Y eso demuestra que el lenguaje sí tiene una textura abierta. Pero demuestra otra cosa más importante que eso todavía. Lo que demuestra es que el lenguaje es una herramienta bidireccional, y eso lo dije en el texto anterior también. Es decir, hay un emisor que envía un mensaje y para que este mensaje tenga sentido y se dé lugar a la comprensión, el receptor tiene que poner algo de su parte. El receptor tiene que interpretar el mensaje comunicativo y necesariamente en esa reinterpretación del mensaje tiene que haber un ejercicio de adición, de eliminación, de limitación, es decir, tiene que haber un compromiso. El lenguaje no es unilateral, no es que todo, como dice Roberto, está en las palabras de la ley y en consecuencia ya no hay nada que discutir, no, porque si el que recibe el mensaje no introduce algo para dotar de significado el mensaje, entonces no hay comunicación y no hay lenguaje. Y eso se aplica, a pesar de lo que dice Roberto, tanto para el lenguaje verbal como para el lenguaje escrito. Por lo tanto, lo que yo decía en el texto al que ha hecho referencia a Roberto, de que tal vez para los que no han estado atentos al texto, que un poco que la discusión que estamos teniendo ahora hace referencia al texto, voy a hacer un poco, les voy a recordar un poco de a qué me refería. Yo había dicho que Roberto se había limitado a una interpretación meramente semántica del término, para. Por lo tanto, bajo su interpretación meramente semántica, para solo significaba finalidad del autor. Yo dije que esa interpretación semántica no es igual a una interpretación gramatical. Una interpretación gramatical también tiene que hacer referencia no solamente al nivel semántico, es decir, el significado de las palabras, que como ya hemos visto, pueden variar, sino también a la sintaxis, es decir, en la forma como están construidas y ordenadas las palabras, y a la pragmática, es decir, a las intenciones y a las fuerzas y a esas particularidades del lenguaje que hacen que también el receptor incluya ciertos significados. Entonces, para que una interpretación sea estrictamente literal o gramatical, no basta con quedarse en el plano semántico. Hay que considerar también las dimensiones sintácticas y pragmáticas. Y en esa dimensión sintáctica y pragmática, obviamente, sí es posible la interpretación que yo les propongo. Cuando la norma dice, el que infringe medidas impuestas para la autoridad para la introducción de una enfermedad o la propagación de la misma, no quiere decir que las medidas se dicten para introducir enfermedad, o que puede ser, o para propagarla, aunque pueden ser, sino simplemente podemos nosotros interpretar válidamente que me está diciendo para controlarla, evitarla, regularla. Imagínense, y tal vez se aclare esto con un ejemplo. Si yo les digo mañana, no sé, a ver, yo tenía una frase aquí, algo similar. Mañana, imagínense esta frase, mañana habrá una charla para el uso de herramientas informáticas. Yo que entiendo que mañana habrá una charla para el uso de herramientas informáticas, para el mejor uso de las herramientas o para su peor uso, o para evitar su uso. Obviamente se omite por parte del emisor para el uso de herramientas informáticas, ¿para qué? Para el mejor uso, para el peor uso, para no usarlas. Pero obviamente en un contexto pragmático, y repito, que también debe observarse en lenguaje escrito, está claro para cualquier persona, para cualquier receptor, que es justamente para gestionar
e enterarse del mejor uso de las herramientas informáticas. Entonces, no hay una interpretación aditiva ilícita en ese contexto o de la forma en que el legislador, claro, evidentemente no de manera perfecta, hay un error de legislador allí por no ser expresamente claro, pero los errores legisladores son comunes y no por eso no podemos evitar darle mejor sentido interpretativo a una norma. De hecho, como decía al inicio, a pesar de esta deficiencia, la interpretación más directa que han tenido casi todos los operadores de justicia fue que era justamente para controlar o evitar la propagación o la introducción de una enfermedad. Pero no solo eso. Por ejemplo, imagínense en el caso que se están probando vacunas y el Perú se ha suscrito a un tratado para producirlas, que es básicamente propagar una enfermedad. No es hacer, como dice la Real Academia, que se multiplique la enfermedad, ya sea por generación, por reproducción, que se traslade la enfermedad de unos individuos que no la tenían a otros, y que es hacer una vacuna. No es justamente, una vez que se tiene la vacuna, contagiar deliberadamente, lo que se está discutiendo éticamente en estos momentos, a personas sanas, propagar la enfermedad a decenas, tal vez cientos de personas para tener una muestra representativa, pero ¿eso sería delito? No sería delito, bajo mi perspectiva, pero sí sería delito bajo la perspectiva de Roberto, y eso es curioso, es un poco curioso porque eh, si la finalidad del autor es lo único que cuenta, en ese caso el autor tiene la finalidad de propagar la enfermedad, aunque sea legítimamente, aunque sea para encontrar una cura, pero lo que importa es su finalidad. O en todo caso tendríamos que buscar otra finalidad de la finalidad. La finalidad de propagarla, pero con la finalidad ulterior todavía de curar a otras personas. Entonces, ese es el problema cuando caemos en los psicologicismos y en la subjetividad. Pero si nosotros hacemos referencia a que la finalidad es la de la norma, obviamente fácilmente esa conducta se reinterpreta a partir del sentido de la norma. Esa conducta de este científico que está inyectando vacunas, que está inyectando el virus a personas sanas para probar una vacuna, ¿vulnera una norma sanitaria? Dependerá. ¿Qué normas se han dictado? Se han dictado primero normas, porque si no se han dictado normas, será poco ético, pero no será delito, porque falta el elemento normativo del tipo que complementa, como toda ley penal en blanco. Si se ha dado una norma, pero se regula esa conducta como legítima administrativamente hablando, no habrá delito. Y obviamente la aplicación racional del tipo será en función a esa accesoriedad administrativa de la norma precisamente. Y justamente la finalidad de la norma es la que dota de contenido de lesividad al tipo penal. Es a lo que hacía referencia anteriormente. Entonces, creo yo que, en resumen, para este primer punto, la adecuada comprensión del derecho como fenómeno lingüístico y, por tanto, su adecuada comprensión bajo sus tres dimensiones semántica, sintáctica y pragmática nos permite entender que también el receptor puede llenar de contenido algunas deficiencias del emisor, y no por eso significa que se está excediendo o saliendo por encima del mensaje comunicativo, en este caso del texto de la ley. Me parece, y acá paso al segundo punto, que el problema viene en todo caso en delimitar qué adiciones del intérprete, del receptor, son ilegítimas y cuáles no. Y para eso entramos de lleno al tema de las interpretaciones aditivas, o más correctamente hablando de sentencias aditivas, o resoluciones o decisiones aditivas. En principio, todos estamos de acuerdo, creo, y nadie va a discutir este tema. Lo podemos discutir en el ámbito civil, pero en el ámbito penal todos estamos de acuerdo que por virtud del principio de legalidad, solo el legislador puede definir qué es delito y qué no es delito. No queda para espacio para el fiscal o el juez definir que algo es, o crear un delito. Entonces, el principio de legalidad hace que todos respetemos que el delito solo se queda por texto expreso de la norma, por lo tanto no cabe decisiones aditivas, ¿no? Entendidas estas como aquellas que adicionan una norma, un sentido interpretativo allí donde no hay, pero el intérprete piensa que es deseable que lo haya. Por ejemplo, en caso del derecho civil, ¿no? Digamos un tiempo que la viuda heredaba al esposo fallecido,
pero no había una norma similar para la conviviente, pero era deseable que sí hubiese. Entonces, por adición, ahora interpretamos que también la conviviente es acreedora de esa pensión vitalicia. Eso se llama una decisión aditiva. Se crea un derecho, se adiciona un sentido que no existe, pero porque se considera deseable. Pero una interpretación o una sentencia aditiva, asimilarlo como la propia eh, adición de significado que tiene que dar el receptor de un mensaje para que la comunicación sea entendible, es, creo, asimilar dos cosas totalmente distintas. De tal punto que el propio Tribunal Constitucional precisamente aclara ese aspecto, y en la propia sentencia que cita Roberto, tantas veces citada, la 00812, proceso de inconstitucionalidad, dice el Tribunal Constitucional expresamente lo siguiente, y miren, lo voy a citar del propio texto de Roberto, porque él lo cita y entiendo yo que él sí ha leído esa parte, y no solo la ha leído, sino que al haberla citado ha entendido qué es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. Y miren qué dice el Tribunal Constitucional respecto justamente a ese aspecto. Está prohibida cualquier adición del emisor o del receptor, del intérprete, del derecho, del juez, del fiscal al momento de interpretar el tipo penal. No. ¿Qué es lo que está prohibido? Solo tres cosas. Uno, crear nuevos delitos vía interpretativa. Claro, obviamente, porque no se legisla. No hay sentencias o decisiones aditivas en materia penal. Dos, está prohibido identificar sentidos interpretativos que cambien por completo o desnaturalicen el contenido normativo establecido por el legislador en la disposición penal. Esto es, o cambien el bien jurídico tutelado. Por ejemplo, en el famoso caso que se resolvía acá, cuando decían que los menores de 18, pero mayores de 14 años, sí podían consentir y por lo tanto solo era delito quien yacía con ese menor sin su consentimiento. A pesar que la norma no hacía esa distinción, lo que dice el tribunal, la interpretación del Poder Judicial está yendo más allá del texto, porque lo que está haciendo es cambiar el bien jurídico. Si se fijan, estamos pasando de un bien jurídico, libertad sexual, porque solo los que tienen libertad pueden consentir, estamos pasando a ese bien jurídico cuando inicialmente la norma o la intención del legislador era proteger el bien jurídico indemnidad sexual, es decir, sin importar el consentimiento, nadie puede tener relaciones con un menor de edad. Lo que dice el tribunal es que otra forma de infringir el texto expreso de la norma es que el juez penal vaya más allá del bien jurídico protegido por la norma. Y tercero, y esto es importante, identificar sentidos interpretativos in malam parte. También está prohibido interpretar contra el reo. Pero miren, justamente el tribunal se cuida de aclararlo, siempre y cuando, obviamente, este sentido interpretativo no sea conforme a la Constitución. Porque si es conforme a la Constitución, por más que sea contra el imputado, debe preferirse ese sentido interpretativo. Es decir, solo está impedido de interpretarse contra el reo cuando es contrario a la Constitución. Y justamente lo discutíamos anteriormente. Entonces, volviendo, una interpretación de una ley penal, lo dice expresamente el Tribunal Constitucional, solo excede los parámetros del principio de legalidad si hace tres cosas. Uno, lo voy a repetir para no ser infiel al texto. Identificar, crear nuevos delitos. No estamos creando nuevos delitos, creo, ni Roberto ni yo. Dos, identificar sentidos interpretativos que desnaturalicen por completo el contenido normativo establecido o cambiar el bien jurídico. Y tres, interpretaciones in malam parte, pero que sean contrarias a la Constitución, porque si son conformes a la Constitución, pues el principio Fourieriano no aplica aquí. Ahora, yo creo que la discusión está allí. Se cambia el sentido interpretativo, se cambia de bien jurídico cuando se dice que la finalidad o el término par es una finalidad que hace referencia a la finalidad de las medidas que tienen que ser de naturaleza sanitaria, si es todo lo contrario. Me parece lo que se está diciendo es que si estamos haciendo referencia a un tipo penal cuyo bien jurídico protegido es la salud pública, lo más lógico es que lo que se proteja es aquellas normas que protegen
la salud pública, que evitan que se pongan en peligro la salud pública, que evitan el riesgo de contagio, que evitan el riesgo de enfermedad o de propagación indebida por lo menos, porque ya hemos visto que pueden haber hasta propagaciones legítimas. Y eso me trae al último argumento respecto a la interpretación estrictamente referida al texto de la ley, ¿no? Si es que esto es así, entonces el argumento referido al tema del nebis in idem, al tema de la diferencia con el derecho administrativo, al tema de cómo diferenciar una conducta de la otra, creo que cae por su propio peso. A ver, que una norma administrativa sancione el incumplimiento de ciertas medidas, es decir, una sanción por el incumplimiento de ciertas medidas, no implica que esa misma conducta pueda ser perseguida penalmente si es que es muy importante para la sociedad. Yo particularmente acá, yo sigo en este punto la doctrina funcionalista, los que me conocen saben que siempre la he defendido, y tal vez eso aclare un poco lo que quiero decir. A ver, el derecho penal no protege bienes jurídicos de manera directa. Eso es lo que dice el funcionalismo. Solo se protegen de manera indirecta, de manera mediata. Es decir, el derecho penal no puede proteger la vida. El derecho penal protege el derecho de todos de una vida, a la vida, a la integridad física, al cuerpo, a la salud, pero no puede proteger directamente como fenómeno natural, porque todos los días nos enfermamos, todos los días morimos y el derecho penal siempre llega tarde. Lo que protege es mi derecho, mi ejercicio a que mi vida, mi integridad física, mi salud, mi dignidad, mi libertad sea desarrollada sin interferencias ajenas, sin que alguien interfiera en ese derecho que yo tengo. Por lo tanto, si una norma impide a otra persona matar, si una norma impide a otra persona poner en peligro la salud pública, entonces el derecho penal interviene protegiendo la vigencia de esa norma. Entonces, todos los que por lo menos seguimos el funcionalismo penal, lo tenemos claro, ¿no? El derecho penal no protege inmediatamente bienes jurídicos, sino a través de proteger la norma. Y justamente, como dice García Cabero, eso pasa en el derecho administrativo en referencia al derecho penal. Hay normas administrativas cuya vulneración son tan importantes que el derecho penal reacciona reforzando la vigencia de esa norma y por lo tanto criminalizando algo que inicialmente es solamente una infracción administrativa, la eleva a rango de la criminalización penal. Y eso es perfectamente entendible. ¿Por qué? Porque fíjese, ¿qué protege la norma administrativa cualquiera que nos imaginemos de naturaleza sanitaria? Impide que se propague la enfermedad indebidamente con el riesgo a la salud de las personas. Y eso no solamente es un bien jurídico en el ámbito administrativo, sino que resulta que es tan importante para que también entre a tallar el derecho penal. Entonces el derecho penal entra protegiendo justamente la norma administrativa. Y eso nos lleva a la diferencia entre el derecho administrativo y el derecho penal. La diferencia tradicional cualitativa ya no existe. Hoy día se aboga por una diferencia cuantitativa, en el sentido de la reacción del derecho penal. Y cuando hablamos de nebis in idem, y con esto termino refutando los argumentos de Roberto, estamos hablando de identidad de hecho, sujeto y fundamento. Y hay identidad de hecho y sujeto, efectivamente, pero no de fundamento. ¿Por qué? Porque el fundamento no hace referencia nada más a la naturaleza de las sanciones, sino sobre todo, y creo principalmente, a la forma, como dice García Cabero, a la intensidad de la reacción, es decir, al fundamento de la reacción. Y definitivamente no es lo mismo una reacción al derecho administrativo con un derecho penal. Solo así se puede comprender, por ejemplo, delitos como la conducción en estado de ebriedad, que es a la misma vez una infracción administrativa y la misma conducta es una infracción penal. Y nadie ha dicho que eso no es posible, porque se entiende que la diferencia actualmente ya no es cualitativa, sino cuantitativa. Ambos ordenamientos, administrativo y penal, protegen bienes jurídicos. Lo que pasa es que este bien jurídico es tan importante que a la par, junto con la sanción administrativa, va a devenir a manera de refuerzo la norma penal. Y justamente por eso que es el incumplimiento de una medida sanitaria la que da fundamento al tipo penal como tipo penal de accesibilidad administrativa. Y eso lo vemos todos los días en el derecho penal moderno. Lo vemos en los delitos de activos, los delitos contra la libertad de competencia, los delitos ambientales, por ejemplo, ¿no? Están plagados de normas que simplemente son refuerzos de normas administrativas. Extraer especies acuáticas sin la autorización de la autoridad ambiental. Construir sin la autorización de alguien.
usar las tierras agrícolas sin el cambio de uso de la autorización de la autoridad ambiental. Todas ellas son normas incluso de accesoriedad de acto administrativo. Es decir, lo que se protege es que se haga algo contrario a lo dictado por la administración. Y eso en un derecho penal moderno está ya meridianamente claro. Repito, esa posición nos ayudaría a decir que no tenemos que diferenciar el ilícito administrativo ni el ilícito penal. Pueden concurrir tranquilamente. Y si hay riesgo de que hayan dos verdades, es decir, que una cosa se resuelve en derecho administrativo y otra en el penal, el Código Procesal Penal nos da la solución, nos dice que uno tiene preeminencia sobre el otro, precisamente, pero no que no haya doble sanción. De hecho, en muchos de esos ordenamientos administrativos se dice que las responsabilidades administrativas se imponen, inclusive a la par o con independencia del derecho penal. Entonces, en resumen, creo yo, para terminar, que desde un punto de vista literal, gramatical, si atendemos a las tres dimensiones del lenguaje, que es no solo el semántico, sino el sintáctico y el pragmático, entenderemos que el receptor también pone algo de sí en la interpretación. Y entonces, igual como hace Roberto para poner algo de sí, decir, no, la norma quiere decir promover la introducción. Yo no veo para nada ahí la promoción, pero también puede ser evitar. Pero ¿qué es lo más razonable pragmáticamente? Que son normas para ello, pero también depende del contexto. Tal vez la ambigüedad o la vaguedad de legisladores, porque hay otras situaciones donde sí se pueden introducir o propagar legítimamente. Entonces, desde un punto de vista gramatical, pero que atienda a estas tres esferas, sí es posible esa interpretación. Segundo, eso no es una interpretación aditiva o una decisión aditiva inconstitucional o ilegítima, porque el propio tribunal ha dicho que eso es legítimo. ¿Por qué? Porque no se cambia el sentido de la norma, no se introduce un bien jurídico, no hace una interpretación mal en parte, no se crea un nuevo delito. Simplemente se pone lo mínimo que el receptor tiene que hacer para que el lenguaje sea verdaderamente una comunicación. Y además, como eso es más conforme, insisto, al principio de lesividad. Si la norma protegida es una norma de naturaleza sanitaria, entonces tiene sentido recién que estemos hablando de un delito contra la salud pública. De esa manera se puede sancionar tanto la infracción administrativa como la infracción penal, no había problema ni de disimide ni de distinción, y creo que el tema pragmático se reduce solo a una cosa. Es cierto que hay un problema de excesiva carga procesal, pero es cierto también que la solución no es dejar inaplicable el tipo penal. Podemos, en todo caso, si ya en un plano de argumentos consecuencialistas, ya no en el plano de la interpretación estricta de la norma. Ahora, por sus efectos, si por un lado Roberto propone que esto traería como consecuencia una excesiva carga procesal, un manejo irrazonable de la carga, es más, procesar a los fiscales que no han de oficio abierto investigación en estos casos, y yo propongo por otra parte que esto se vuelva inaplicable, virtualmente inaplicable, la solución pues no es hacer imposible de aplicación un tipo penal, sino que creo que yo la solución es ensayar, como lo propuse la vez pasada, otros mecanismos de reducción de la carga, unos procesales como los criterios de oportunidad y otros mecanismos de imputación objetiva, como yo digo, justamente atender la finalidad de la norma. Roberto acaba de poner ejemplo del ingreso de los celulares a los centros de detención. Es claro que eso no es una medida sanitaria. Por ejemplo, es una forma de aplicar racionalmente criterios de imputación objetiva. Y una última cosa, ¿no? El artículo 289 que puso como ejemplo Roberto, habla que el delito debe cometerse a sabiendas, es decir, habla de un dolo, no solamente dolo, de un delito doloso, no de un delito de intención, ahí se confundió, es un delito doloso, por lo tanto es un delito de dolo directo además. Y aún así le ha sido difícil encontrar un ejemplo. Y hasta ahora, yo insisto, no creo que se pueda encontrar un ejemplo donde imputar, aunque sea con criterios normativos, un delito de tendencia interna trascendente por vulnerar unas medidas sanitarias. Tal vez en otros delitos sí, pero creo que aquí no. Y resumo, es una interpretación conforme al texto de la norma, se adecua a los parámetros de constitucionalidad que el propio tribunal ha dicho y que Roberto ha citado, y cumple mejor con el principio de lesividad, y no creo que traiga los efectos perjudiciales que Roberto alega, todo lo contrario. Creo que sería más perjudicial hacer inaplicable el tipo penal en estos momentos. Hay otros criterios, creo que para reducir la carga procesal, pero no este. Bueno, creo que me he pasado del tiempo, pero creo que valía la pena discutir estos temas, ¿no?
y decir algo más de lo que ya estaba en los artículos que fueron publicados. Ok, Eso sería gracias. todo. Gracias. Gracias, Estoy doctor Hugo. atento. Doctor Roberto, le quedan 7 minutos. Voy a iniciar mejor una nueva sesión para no cortarle. ¿Ya? Mejor.